Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Señor, me abandonaste, me defraudaste. Yo estaba esperando y confiando en ti y me dejaste en ridículo. Esas eran las palabras de un párroco de aldea. Cuando entonces en la aldea hubo una inundación, se derramó el río, se inundó la villa y fue elevándose el agua, y el párroco les avisó a todos: tenemos que tener confianza en Dios, Dios nos va a salvar. El agua fue subiendo, las casas empezaron a cubrirse de agua y todos empezaron a subirse a las azoteas, de esa manera como que se protegieron pensando que ahí iba a quedar. Y el agua fue subiendo poco a poco. Entonces pasaron unas lanchas, los bomberos recogiendo a todos los que estaban encima de las azoteas: súbanse, que se van a ahogar. Y el párroco diciéndoles a todos: confíen que Dios nos va a salvar. Dios siempre está con nosotros. Pero el agua siguió subiendo. También pasaron los bomberos al lado de la casa del padre, y el padre dijo: no puedo desconfiar de Dios, Dios nos va a salvar. Para no hacer la larga, pues el agua fue subiendo y el párroco entonces se subió a la torre, y todavía algunos que quedaban allá en las alturas, en las casas más altas, pues fueron recogidos por el helicóptero, y también pasó el helicóptero para recoger al párroco, y el párroco no se quiso subir, y el párroco se sube hasta la última parte de la torre y pasa otra vez el helicóptero y no se quiso subir, y después pues glu, y se ahogó. Así que cuando llegó al cielo, el párroco le dijo al Señor: me fallaste, tú dices que confiemos en ti y tú me defraudaste. Entonces Papá Dios le contestó: si te mandé las lanchas y no te quisiste subir, después te mandé por 2 ocasiones el helicóptero y no te quisiste subir, pues ¿dónde creías que yo estaba? Estaba ahí, en los que iban en la lancha y los que iban en el helicóptero para salvarte. Y tú quisiste nada más llevar tu propio parecer. ¿No será así en nuestras vidas? Bueno, pues el Evangelio de hoy nos habla de que el reino de los cielos es como una boda a la que Dios nos invita, a la boda de su Hijo. No es cualquier boda. Y nos invita a la boda del Hijo y nos manda invitaciones. Unas las recibimos directamente, nos llega la carta y recibimos la invitación. Otros a lo mejor, como ya somos muy modernos y Dios también nos tiene en la lista, nos mandó un email personal
Pero claro, cuando Dios te invita a la boda, ¿a quién invita? El Evangelio dice que esta parábola la dirigió a los fariseos y la dirigió a los escribas, a los ancianos. O sea que puede ser que no sea por ti. A lo mejor eso es lo que pienses, porque las otras parábolas Jesús las estaba dirigiendo a toda la gente. Pero cuando la dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, está como queriéndoles decir, también para ustedes es el reino de los cielos. Y ustedes han recibido y reciben una invitación personal. El Evangelio dice que no dieron respuesta. Dejaron que el email se quedara perdido, como muchas veces se pierde. O la carta, ¿no? Recibimos una invitación de alguien, ¿verdad? Y la carta la recibimos y la ponemos encima de la mesa. Nos dice la carta que debemos dar respuesta cuanto antes, para poder saber cuántos vienen. Pero así no es Papá Dios, así somos los humanos. Así es de que cuando Papá Dios no recibe respuesta de nosotros a la primera, ¿qué hace? ¿Se podía desilusionar como nosotros? No, Papá Dios es paciente, y aunque muchos no le responden o nadie le respondemos, resulta que Papá Dios continúa con su fiesta. La va a tener, vayamos o no a la boda. Pero al ver que no hay respuesta, Papá Dios insiste con esa paciencia que tiene Él y dice, ay, les voy a mandar el menú, y a ver si el menú les atrae. Y entonces dice el Evangelio, manda a sus siervos y les dice, diles que ya tengo el sirloin. Hay nada más terneras y reses bien cebaditas, justo para la ocasión. Para los que son carnívoros, ¿verdad? Ya les está entrando hambre. No dice que va a haber ensaladas. ¿Por qué? Porque es fiesta, las fiestas no se hace dieta. Papá Dios está poniéndonos la motivación. El reino de los cielos vale la pena. No importa cuál sea nuestra ocupación. El reino de Dios es lo más importante. Y nos motiva. Cuando ve que no hay respuesta de nosotros, que nos ve como que somos hielo, Papá Dios está a cada uno motivándonos. A lo mejor ustedes dicen, ay, pues si va a haber carne. Ya ven que cada uno se imagina el cielo a su manera, ¿no? Hay algunos que se imaginan el cielo y creen que el cielo va a ser como una playa grande y al lado una Coca-Cola. Otros dicen que el cielo va a estar lleno de botellas de tequila. Cada uno se lo imagina a su manera según quiere la fiesta. Pues Dios nos presenta en el cielo, sí, es fiesta, y que es más importante que todo lo que nosotros podamos tener en nuestra mente. Y cuando ya Jesús está diciéndonos eso, resulta que ni siquiera a la motivación respondemos. Pero lo cierto es que manda invitación, manda recordatorio, y después dice el Evangelio que aún con recordatorio, unos se fueron a su negocio, otros se fueron a su campo, y unos ni siquiera eso hicieron. Arremetieron y mataron a los criados. Como que esto ya era más duro decirlo. Ya esto era una cosa bien directa. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De los que acabamos con los profetas? ¿De los que los matamos cuando nos traían mensajes? ¿De los que dijimos, ese está loco porque habla de esos temas? Quizá hoy no matamos a los profetas, pero a lo mejor los profetas que nos hablan de las cosas divinas que tenemos que vivir, a lo mejor decimos, ese está loco. Lo matamos con la lengua. En aquel tiempo mataban a los profetas que les hablaban con claridad, como murió San Juan Bautista, como murieron otros profetas. Ya Jesús como que estaba siendo demasiado claro con ellos. Pero cuando Jesús dice esta parábola, dice que montó el cólera el Señor y acabó con aquellos criados que mataron a sus enviados y puso fuego a la ciudad. Quizá esta es la advertencia de Jesús de que iba a ser saqueada la ciudad de Jerusalén, a donde fue él enviado. No lo sé si eso era. Lo cierto es que después Dios no se desespera, ni se desilusiona, y dice, vayan a los caminos, a los cruces, inviten a todos. ¿Quiénes son esos todos que en los cruces de los caminos están? Si los verdaderamente invitados no vienen, que vengan los que a lo mejor no son los primeros a quienes se dirigió. Y ahí viene lo que dice San Pablo: la rebeldía de los judíos hizo la salvación de los gentiles.
Si la rebeldía de los paganos hizo que entonces viniera la salvación para los judíos, y si los judíos rebeldes también no la aceptaron, dice San Pablo, entonces la rebeldía de unos y otros ha ganado la gracia para después los paganos, y que después de los paganos los judíos también vuelvan al Señor, porque Dios no se ha desesperado, sigue dando su invitación, aunque tú sigas diciendo no. Qué interesante. La paciencia de Dios es, como alguien diría, Dios es impacientemente paciente, que dicho de otra manera es, nunca se cansa de esperar. Esto nos pone un reto. Y cuando en los cruces del camino fueron invitados todos, dice el Evangelio que todos fueron invitados, malos y buenos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, no hace distinción. Él no ha creado ningún malo. Si tú eres malo, Dios te sigue queriendo. Es más, puede ser que hasta tú le digas a Dios, no quiero que seas mi padre, y Dios dice, te quiero aunque tú digas que no quieres que yo te tenga como padre. Qué interesante. Si así fuéramos nosotros. Pero cuando Jesús encuentra, esto lo dice la parábola, que en la boda hay alguien que no tiene el traje, se pone serio. Pero no se pone serio llamándole la atención, sino le dice, amigo. No le dice, desgraciado, no traes el traje, vete de aquí. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí en esta fiesta? Nada de eso dice Papá Dios. Nada más pregunta, ¿cómo has entrado? Con lo cual nos está advirtiendo una cosa, que si tú te niegas por completo a la invitación de Dios, será un tema tuyo, no es culpa de Dios. A la boda se entra con traje formal, al cielo se entra con la vida de gracia. ¿Qué quieren ustedes que piensen los ancianos y sumos sacerdotes? ¿Que esto será por ellos y que es como el castigo? Pues podría pensarlo cualquiera. Sin embargo, más bien vámonos a lo más positivo de la parábola. A todos Dios nos invita. El cómo nosotros aceptemos esa invitación es un tema personal. Tu libertad es la que decide si crees en Dios y confías en Él, o si estás esperando que Dios haga las cosas como tú quieres. Dios te está enviando en cada instante la oportunidad para que te salves. No quieras que te salve Él a la manera tuya. Él te va a enviar mensajeros, criados, un sacerdote, tu hijo. Pero si nosotros aceptamos los planes de Dios, nos ponemos en el camino de nuestra propia salvación. Amén.